a dar inicio a esta mesa sobre el protagonismo de los servicios públicos, del estado de bienestar para lograr la justicia social, que es el objeto de este curso. Yo creo que es un tema que poco a poco ha ido surgiendo en todas las mesas, ¿no? En todas las mesas hemos hablado de la política pública como absolutamente clave para profundizar derechos sociales y para profundizar la justicia social, ¿no? Entonces, en este caso, lo abordamos con un enfoque que tiene ciertas particularidades, porque tenemos la suerte de contar con tres personas con gran vocación de servicio público, que en diferentes etapas de su vida, algunos actualmente todavía están en la brecha, digamos, creyendo en lo público como el dispositivo fundamental para avanzar en la consecución de la justicia social, ¿no? Voy a presentarlos, algunos los conocéis seguramente. Es un placer tenerlos aquí. Todos ellos, digamos, han formado parte de diferentes etapas de mi vida, porque hemos colaborado en distintos espacios con Javier Padilla, que es secretario de Estado de Sanidad, que agradezco especialmente esta presencia, porque su agenda os podéis imaginar que es complicadísima. Con Javier Padilla, antes de que, digamos, entráramos en esto de la política, pues colaboramos en distintos espacios, en Oxfam, en un informe y en Agenda Pública, mi querida Agenda Pública, que, como sabéis, es un blog de análisis que ha ido evolucionando, pero que ha traído, digamos, el debate basado en evidencias, basado en conocimiento, a la conversación pública sobre muchas de estas cuestiones que estamos abordando, desde una óptica progresista y desde una óptica fundamentalmente informada por especialistas. Tuvimos la suerte de conocernos, digamos, en esta colaboración que hacíamos con Agenda Pública. En la primera etapa yo creo que éramos de los más prolíficos, tú y yo, ¿no? Bueno, una presentación más formal me llevaría a decir que es máster de salud pública, que ha ejercido, digamos, la medicina en la atención primaria, y que es una persona, pues, que ha tenido un peso muy importante a la hora de conformar el debate público sobre las necesidades en cuestiones en el ámbito de la salud pública, ¿vale? Ángel Parreño, digamos, también ha formado parte de una etapa de mi vida política. Él era director general de servicios para las familias y la infancia en el primer gobierno, en la primera legislatura, después de la moción de censura, y después, digamos, durante todo el mandato mandato en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de Luisa Carcedo. Digamos que trabajamos muy mano a mano diferentes documentos, diferentes iniciativas, fundamentalmente la LOPIBI, la Ley Orgánica de Protección de Infancia y Adolescencia contra la Violencia. También, digamos, una estrategia que mencionó ayer Carlos Usía, la estrategia contra, ¿cómo la llamamos al final? La estrategia contra la pobreza y la exclusión social, ¿sí? Y bueno, digamos, en el día a día afrontando miles de historias que iban surgiendo, los primeros diseños del ingreso mínimo, exacto. Es decir que, bueno, pues hemos tenido una colaboración muy estrecha. En los últimos meses le había perdido un poco la pista, me ha dicho que se ha jubilado, pero que ha entrado en un espacio activo como consultor, de lo que me alegro mucho. También, digamos, en la cátedra de, ¿cómo la llamáis? Inclusión Social de la UNED. Bueno, él ha sido antes también profesor asociado
la Universidad de Castilla-La Mancha y fundamentalmente lo que ha sido es un puntal de los servicios sociales de su ciudad, Alcázar de San Juan. Con Luz también hemos tenido, digamos, muchas complicidades. Luz es una asidua, digamos, en este espacio. Bueno, es la persona que sabe más de educación dentro del partido. Realmente ha ocupado los ámbitos, digamos, los cargos principales, tanto en la ejecutiva como en el Congreso. Hemos colaborado mucho en la Fundación Pablo Iglesias, digamos, en cuestiones relativas a la educación infantil. Bueno, pues es otra persona con la que he tenido la fortuna de trabajar durante mi etapa política y posteriormente, ¿no? Luz es doctora en Ciencias de la Educación y es catedrática de enseñanza secundaria y catedrática de inglés, ¿no? Entonces, bueno, pues como podéis ver, de nuevo un panel de lujo de personas muy conocedoras de lo que vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar de estado de bienestar en 3 ámbitos: sanidad, servicios sociales, educación. 3 ámbitos fundamentales para conformar las políticas sociales del estado de bienestar. 3 ámbitos, digamos, que son verdaderamente los pilares, junto a las pensiones del estado de bienestar moderno, y que han experimentado avances muy importantes en las últimas 2 legislaturas. No he dicho que Javier pertenece al Ministerio de Sanidad, que en este momento lleva Mónica García de Más País. O sea, digamos, aquí tenemos representado al gobierno de coalición, que es el responsable de políticas de bienestar que han representado avances muy importantes y que son muy coherentes, porque yo me atrevería a decir que la política que está desarrollando en este momento el Ministerio de Sanidad es muy coherente con los planteamientos de Luisa Carcedo o de Salvador Illa, ¿no? Es decir, que no veo ahí una ruptura con digamos, ese despliegue inicial de ideas progresistas que se realizó en la etapa de Luisa Carcedo, ¿no? Entonces, yo voy a plantear 2 rondas de preguntas similares, ¿vale? Una ronda más general, en que les voy a pedir que reflexionen acerca del papel que tiene el ámbito de los servicios públicos del que se ocupan en esta misión, en esta función progresista de perseguir la justicia social. ¿De acuerdo? Entonces, si os parece, ¿empezamos por educación? Empezamos por educación. Perfecto. Pues, gracias nuevamente por estar un año más aquí en estos cursos. La verdad que ya se está convirtiendo con la parte de vida, ¿no? Todos los años he venido aquí a los cursos de la Pablo Iglesias, pero luego verdaderamente encantada, ¿no? Porque yo creo que no hay nada mejor que empezar esta época de la vida, ¿no? Con un tema que para mí pues, es mi vida, que es la educación, a la que he dedicado toda mi vida, y además, sobre todo, para hablar de algo tan importante, ¿no? Como es la justicia social, y yo creo que no hay nada mejor que el sistema educativo, que es de la educación pública, para defender y representar esa justicia social a la que en un principio pues, todos los progresistas queremos aspirar. ¿Y por qué representa la escuela pública esos principios de justicia social? Pues porque verdaderamente es donde tienen que desaparecer todas las desigualdades de origen. En la escuela pública es donde todos los niños se sienten integrados y deben sentirse integrados independientemente de su origen social, de su religión, de su etnia, de sus actividades sexuales. Es decir, es el espacio donde todos caben y donde no se debe segregar, ¿no? Por tanto, representa sin ninguna duda 2 principios que son esenciales, que son la inclusión y la equidad. Es
desaparecen la desigualdad de oportunidades, ¿no? Y por eso tienen unas herramientas verdaderamente poderosas para lograr que la escuela y que el sistema educativo sea ese ascensor social, ¿no? que creo que se ha debido caracterizar, ¿no? La educación, ¿no? Y claro, pues nos podemos imaginar cómo la escuela pública es ese espacio de integración desde las edades más tempranas, desde la educación infantil, en que los niños y niñas conviven sin ningún tipo de distinciones y sin diferencias hasta que pasan por el sistema universitario, ¿no? Un sistema que tiene que garantizar esa inclusión, esa equidad y esa igualdad de oportunidades para todos. Y para todos quiere decir para todos y para todas. Y por supuesto la escuela pública debe garantizar que todos los niños, independientemente de sus propias condiciones, pueden llegar lo más lejos posible sin ningún tipo de traba, y para ello tiene que aportar los recursos que sean necesarios para que no haya esas diferencias desde las edades más tempranas. Por eso yo quiero hacer, y voy a volver a insistir, que posiblemente más tarde también, en la importancia de la educación infantil dentro de la escuela pública, porque es la que desde las edades más tempranas permite que esas diferencias sean más reducidas y además de alguna manera facilita que los alumnos a lo largo de su escolarización obligatoria tengan mejores tasas de rendimiento educativo, ¿no? Es decir, si las diferencias de base se diferencian a través de la escuela, a medida que se va avanzando en el sistema educativo, todas esas diferencias están desapareciendo. Pero eso evidentemente solo lo puede garantizar la escuela pública, que es la que verdaderamente tiene los mejores recursos, tanto de formación de sus docentes, para poder atender a la diversidad que tenemos en las aulas, para evitar también esas diferencias de origen socioeconómico, tanto los recursos educativos, los recursos materiales que son necesarios, y por tanto no permite que haya ningún tipo de discriminación entre el alumnado, y por supuesto también haciendo programas de mejora de apoyo educativo para que aquellos alumnos, tanto que por necesidades de apoyo educativo como por necesidades de altas capacidades, puedan, como decía antes, llegar lo más lejos posible. Y claro, y además lo hace dentro de unas prioridades y unos principios que son fundamentales, ¿no? Fijaos, la escuela pública hoy en día es la que escolariza a un 82% del alumnado con la renta más baja. Por tanto, es la que más alumnado vulnerable socioeconómicamente escolariza. Pero también es la que escolariza un 79% de alumnado con capacidades diversas o con algún tipo de discapacidad, ¿no? Por tanto, es la escuela pública la que garantiza esa escolarización a los que más lo necesitan, ¿no? Y para eso pone sus recursos, para que puedan salir de esa diferencia. Pero es que además es la única que garantiza su presencia en todo el territorio, en el ámbito urbano o en el ámbito rural, donde, por cierto, la escuela privada no tiene ningún interés en estar extendida, ¿no? Y donde apenas tiene presencia. Y si la tenía, con los años, la escuela concertada y la escuela privada ha ido perdiendo presencia en la zona rural. Y una vez más, es la escuela pública la que garantiza esa vertebración territorial, la que garantiza también que los niños y los adolescentes sigan estando enraizados en su lugar de procedencia gracias a su conexión, gracias a ese vínculo, ¿no? Que la escuela les está facilitando, ¿no? Y por tanto es también una manera, ¿no? De asentar población en el territorio, no simplemente porque ellos puedan seguir manteniendo ese vínculo con su pueblo, sino sus familias decidan seguir afincadas en el territorio. La escuela pública es la que garantiza que niños de distintas edades, ¿no? puedan convivir en un centro, que aprendan también a lo que nosotros en educación consideramos tan importante, ¿no? Que es ese modelo de convivencia, y que lo hagan juntándose con niños de distintas edades, ¿no? Con distintos orígenes sociales, con distintas diversidades, ¿no? Que puedan tener y que conviven en el aula, ¿no? Un modelo que es de verdadero éxito y que además no simplemente está vinculado a eliminar estas diferencias de origen, sino también a
a introducir la calidad educativa a través de escuelas rurales que puedan potenciar la innovación, precisamente teniendo la ventaja de un menor número de niños escolarizados, ¿no? Y eso es un punto también que es muy positivo en relación a la escuela pública, ¿no? Que independientemente de que sea un ámbito urbano o un ámbito rural, tiene esa potencialidad de ser transformadora e innovadora por excelencia. ¿Y por qué? Porque todas las metodologías activas, todas las reformas educativas, todas las reformas transformadoras en el sistema educativo siempre tienen su protagonismo en la escuela pública, ¿no? Por tanto, hablamos de inclusión, hablamos de transformación y, por supuesto, hablamos de la escuela pública como la escuela que representa la equidad. Una escuela que persigue cualquier tipo de segregación y además lo hace con éxito. Pero no nos podemos engañar. Muchas veces en esa polaridad que existe entre escuela pública, escuela concertada o escuela privada, hay que poner en valor que la escuela pública es la que mejores resultados educativos tiene, teniendo en cuenta la diversidad de alumnos que tiene escolarizado. Y ya, si nos vamos a los niveles postobligatorios, como puede ser el bachillerato, evidentemente la escuela pública es la que mejores resultados tiene, con una clara diferencia, como se ve siempre en los resultados de la prueba de acceso a la universidad, ¿no? Por tanto, si es así, es porque tenemos un mejor potencial, mejores docentes en cuanto a la propia formación continua, con un sistema potente y riguroso de acceso a la función pública, que es el sistema de oposición, y por supuesto los mejores recursos, ¿no? Que tienen que existir en toda la red, tanto en el ámbito rural y en el ámbito urbano. Y vuelva al ámbito rural, porque evidentemente no todas las comunidades autónomas que tenemos en este país tienen una escuela rural potente, no todas las comunidades autónomas son rurales, pero lo que sí que es cierto es que la escuela pública es la que garantiza que todos los niños, independientemente de donde habiten, ¿no? Puedan tener un transporte escolar, que puedan tener una beca de comedor escolar, ¿no? En los centros rurales, ¿no? Y por tanto, no simplemente están atendidos educativamente, sino que prestan al mismo tiempo un potente servicio social, que todos sabemos que cuando llega el periodo estival, las vacaciones, como nos encontramos ahora, pues existe una preocupación importante porque, como decía anteriormente, la escuela pública es la que escolariza al alumnado socioeconómicamente más vulnerable, y por tanto los niños tienen que tener garantizada una alimentación a lo largo de todo el año. Y ese servicio también lo presta la escuela pública. Es cierto que tiene que seguir avanzando porque hay una serie de servicios que socialmente se van demandando cada vez más a los centros educativos, ¿no? Para conciliar, no simplemente en la época, en las etapas más tempranas, como es la educación infantil, sino a lo largo de la educación primaria. La familia, lógicamente, demanda a los centros educativos también que presten ese tipo de servicios, ¿no? Para una oferta de actividades, por ejemplo, extraescolares, ¿no? Fuera del horario lectivo. Y ahí es cierto que las comunidades autónomas todavía tienen un camino por atravesar, un camino por el que seguir discutiendo para mejorar todo lo que es la atención y la oferta de los servicios complementarios que prestan los centros públicos. Pero la escuela pública tiene, además, y ya con esto voy finalizando esta primera intervención, tiene también otra característica importante. Para mí, casi tan importante como la misión fundamental por la que la mayoría de la gente entiende que se caracteriza el sistema educativo, ¿no? Que es por la adquisición de contenidos, la adquisición de conocimientos, ¿no? Que permiten, cuando un alumno o una alumna finaliza su escolarización obligatoria, poder afrontar la vida laboral, es decir, prepararte para un futuro trabajo. Bueno, pues la escuela pública tiene una misión fundamental que acompaña a lo largo de toda la escolarización ese objetivo, ¿no? Que por supuesto es fundamental, pero que no es el único, y es la formación en valores democráticos, participativos, ¿no? Para conseguir una sociedad mucho más cohesionada y mucho más equitativa y, por supuesto, con una predisposición hacia el ejercicio de una ciudadanía democrática, ¿no? Todos esos valores están también inmersos dentro de lo que es la educación pública a través del modelo que representa la escuela pública,
que es una escuela participativa en la que los padres, las madres y los alumnos tienen esa capacidad de participar en su propio proyecto educativo, en la toma de decisiones, a la hora de diseñar también algunas de esas actividades, como comentaba anteriormente, ¿no? De actividades complementarias, actividades extraescolares, es decir, sentirse protagonistas de su propio proceso educativo, porque evidentemente la democracia, si no se aprende desde las edades más tempranas, si no se ejerce desde las edades más tempranas, si no se participa en ella, muy difícilmente se puede aspirar luego a que nuestros jóvenes no puedan tener esa vocación democrática, y sobre todo lo digo en un contexto social muy polarizado con el que nos encontramos actualmente, en el que es verdaderamente preocupante escuchar que una parte de nuestra juventud va alejándose de esos valores democráticos y cuestionan, ¿no?, la democracia como el mejor sistema posible de gobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que reivindicar dentro de la escuela pública ese papel fundamental. Y junto a ese papel de escuela democrática, escuela participativa, ¿no?, de crear ciudadanos críticos, algo fundamental en nuestra sociedad, que aprendan a pensar, que aprendan a distinguir las verdades de las mentiras, en una sociedad que nos encontramos ahora tan influenciada, ¿no?, por los medios de comunicación, por las redes sociales. Ese papel de la escuela pública, ese papel de la educación que tiene que llegar a todos y a todas, es verdaderamente esencial. Y no me olvido de otro papel también fundamental, no papel, sino más bien una característica fundamental también de la escuela pública. Esa escuela pública laica y científica, en la que los conocimientos se tienen que cuestionar, en la que se tienen que debatir y, por supuesto, que tiene que estar al margen, ¿no?, de cualquier confesión religiosa, ¿no? Por tanto, no forma parte del ideario de la escuela pública cualquier tipo de credo religioso. Por tanto, nos encontramos con todas estas características y con todos estos principios, y yo creo, perdóname que defienda mi área, pero yo creo que no hay ninguna otra herramienta más potente, ¿no?, para garantizar esa justicia social que la educación. Y dentro de la educación, por supuesto, la escuela pública, que es la que forma a los individuos desde las etapas más tempranas, ¿no? Y por eso es tan importante, y por eso tenemos que seguir defendiendo con toda nuestra capacidad la escuela pública como la mejor de las escuelas, ¿no?, porque es la que representa verdaderamente esos principios que cohesionan socialmente y que cohesionan también territorialmente. Muy bien, pues a ver, te pido el mismo tipo de reflexiones sobre tu ámbito. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias, un placer estar aquí. Cuando hablamos de salud y justicia social, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es lo que estamos entendiendo por salud, ¿no? Habitualmente, a quienes hemos pasado por algún tipo de formación de ciencias de la salud, a mí en la Facultad de Medicina, a todo lo que nos enseñan es una definición típica de la Organización Mundial de la Salud, que viene ya de mediados del siglo pasado, que dice que la salud es el pleno estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. El problema de eso es que es una definición, digamos, totalmente inalcanzable, ¿no? El pleno estado de bienestar físico, psíquico y social. No sé, si os pregunto aquí, ¿quién tiene un pleno estado de bienestar físico, psíquico, social mientras hay un genocidio en Palestina, mientras tienes un familiar enfermo, mientras tienes problemas para pagar la vivienda? Entonces, hay unas condiciones que determinan que más allá de la ausencia de enfermedad sea imposible eso, y además, más allá, sino que en un contexto en el cual hay enfermedades crónicas que son padeceres, que nos van a acompañar a lo largo de nuestra vida, deberíamos poder plantearnos si yo puedo tener salud a pesar de tener ciertas enfermedades que me vayan a acompañar durante toda la vida, ¿no? Entonces, a mí, digamos que a nosotros también en el ejercicio de la política nos interesa mucho más intentar abordar la salud desde una perspectiva, la perspectiva del abordaje de las capacidades, de Amartya Sen y Martha Nussbaum, digamos, insertado dentro del concepto de justicia social, y que aterrizó en el ámbito de la salud, un filósofo de ascendencia india que trabaja en Reino Unido, que se llama Siddhartha Raghuram, y que plantea que habría que entender la salud como aquella situación en la cual uno puede desarrollar de manera satisfactoria las diferentes capacidades que Amartya Sen y Martha Nussbaum plantean, y que tenían que ver no solamente con desarrollar tu vida durante un número de años suficiente, hacerlo además con una calidad de vida
que sea razonablemente buena, sino que también te permita formarte, o sea, tener unas condiciones de vida que te permita participar en tu entorno social, participar en la participación, en el ámbito político, tener la capacidad para relacionarte con tus iguales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, pensar en el sistema sanitario no como un elemento de resolución de enfermedad, sino como un capacitador de las personas para poder desempeñar su vida a nivel individual, digamos, familiar, comunitario y social, es desde donde intentamos pensar el sistema sanitario como un elemento promotor de la justicia social, ¿no? Desde esa perspectiva también, Norman Daniels, un filósofo que desarrolla su cuerpo teórico principalmente en el ámbito de los sistemas de salud, plantea que la sanidad pública entonces principalmente lo que tiene es un papel de permitir la igualdad de oportunidades en tanto en cuanto intenta garantizar las capacidades de la gente para poder desarrollar esa igualdad de oportunidades. De hecho, yo no voy a reivindicar el sistema sanitario como el más importante de los elementos de justicia social, pero sí que creo que juega un elemento de condición de posibilidad para que se pueda dar esa justicia social. De hecho, por ejemplo, en el ámbito educativo vemos que los niños y niñas con enfermedades crónicas, si no tienen un acceso al sistema sanitario que verdaderamente sea capacitador para el ejercicio del resto de sus capacidades en el ámbito social, digamos, tienen muy difícil que el sistema sanitario y el sistema educativo pueda contrapesar lo que aquello que el sistema sanitario no llegue, ¿no? De la misma manera que en el ámbito del sistema sanitario vemos cómo existe una gran distribución, una gran satisfacción social de muchos determinantes de salud en virtud de cuál es el nivel educativo de las personas, ¿no? Entonces creo que hay como, digamos, situaciones que se retroalimentan. ¿Cuáles son los factores fundamentales que yo creo, desde la perspectiva del sistema sanitario, de influencia para poder promover una mayor justicia social? Creo que el elemento fundamental que tenemos que reivindicar como clave es el que tiene que ver con la universalidad. El factor fundamental del sistema sanitario como gran promotor de justicia social es el hecho de que sea para todos y de todos. Es decir, tendemos a pensar la universalidad solamente, por decirlo de alguna manera, hacia abajo, ¿no? Pensamos en sanidad universal y lo que pensamos es en los inmigrantes en situación irregular, que en el año 2012 el Ministerio de Sanidad de Ana Mato, en el gobierno de Rajoy, expulsó del sistema sanitario. Pero sin embargo, en las últimas décadas ha habido también una tendencia a romper la universalidad no solamente por abajo, sino también por arriba. Generar un sistema en el cual hay un número más o menos creciente de personas de renta media alta y alta que consideran que el sistema sanitario no les devuelve las necesidades que ellos tienen y que entonces tienen que acceder a proveedores privados y sacar seguro, etcétera, etcétera, ¿no? Esa ruptura de la universalidad y esa ruptura del sentimiento del sistema sanitario como algo propio también por arriba es uno de los elementos que también rompe la universalidad del sistema. Luego en España tenemos una ruptura de la universalidad del sistema en lo que viene siendo el sistema sanitario público que también daría para gran controversia, que es lo que tiene que ver con las mutualidades de los empleados públicos, ¿no? Con FACE, con MUJERU y con IFAS, que también, y esto también tiene que ver también con la parte educativa, en tanto en cuanto los principales suministradores, digamos, de mutualistas, que son los del sistema educativo, también supone una ruptura de la universalidad en tanto en cuanto a la provisión sanitaria pública, ¿no? Pero pensar eso, la universalidad, no solamente como un elemento de la universalidad, sanidad universal, pensando en quien no se lo puede permitir, sino también la sanidad universal pensada como aquello que verdaderamente es una cohesión, es un elemento fundamental, pensar la universalidad como que aquellas sociedades o sistemas sanitarios universales son sociedades con una mejor salud, son sociedades con una mayor esperanza de vida, etcétera, etcétera, pero también como el sistema económicamente, digamos, más eficiente. No hay nada más eficiente en un sistema sanitario que la asistencia sanitaria que se ha prestado a cada cual en el lugar en el que tiene que ser prestada. Una de las cosas que hizo el gobierno de Rajoy con el Real Decreto Ley 2012, que rompió la universalidad, era que las personas inmigrantes en situación irregular, cuando necesitaban asistencia, tenían que ir a urgencias. Pero claro, cualquier cosa que está en urgencias es infinitamente más eficiente, más cara, y además de menos efectiva, menos regular, que si esa misma cosa tiene que ser vista en la atención primaria, ¿no? Entonces, la universalidad como un elemento también de una mayor sostenibilidad y solvencia económica del sistema es también un elemento fundamental para pensar en que esto pueda pensarse a futuro. El segundo elemento fundamental es el elemento de la protección financiera.
universal para todos, pero además tiene un elemento de protegernos frente a lo que se llaman los gastos catastróficos, ¿no? Saber que si a mí mañana me diagnostican una enfermedad que puede tener un alto impacto económico sobre mí, el sistema sanitario es el que se va a hacer cargo de ello. Luego además va a haber otros sistemas de protección social que se van a hacer cargo de la disminución de la productividad que yo voy a tener, lo cual va a suponer una disminución de la renta que yo vaya a poder tener, de los cuidados que voy a necesitar y que no van a ser cuidados estrictamente sanitarios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa labor de protección financiera es fundamental y además es probablemente comparadamente con el conjunto de los países de Europa el lugar en el que mejor desempeño tenemos. En España hay una cosa singular y es que de cada 100 euros que gastamos en sanidad, aproximadamente 24 son gasto sanitario privado, ¿vale? Y 76 público. De forma razonablemente constante a lo largo de las décadas. Y lo que ocurre es que ese gasto privado no es tanto por seguros, sino principalmente pues, por la parte de copago de medicinas y luego por lo que se llaman prestaciones no cubiertas, ¿no? Principalmente gafas y salud bucodental. Pero el porcentaje de necesidades médicas no cubiertas, especialmente necesidades médicas no cubiertas graves, es ínfimo. Y de hecho, recientemente presentamos un informe del Observatorio Europeo de Política y Sistemas de Salud en el Ministerio, que era un perfil de país en nuestro país, y básicamente decía que todos aquellos indicadores en los que España había bien representado tenían tres responsables fundamentales. Uno, la universalidad; dos, la atención primaria; y tres, la capacidad de proteger financieramente a nuestra población. Mientras tenemos un país como Estados Unidos, en el cual la mayor causa de bancarrota a nivel individual son los gastos médicos, tenemos un país como España en el cual el porcentaje de necesidades médicas no cubiertas es igual en el quintil mayor y el quintil menor de renta. No es igual, pero la diferencia es 2 puntos porcentuales. Entonces, bueno, eso es otra de nuestros grandes valores. El tercer valor que quería destacar es el que tiene que ver con la estructura de nuestro sistema. No todo el sistema tiene la misma capacidad para redistribuir de la misma manera. Y sabemos que la atención primaria y la salud pública tienen una capacidad de generar cohesión social que es mayor que en el ámbito hospitalario. Sabemos que, por ejemplo, en el ámbito hospitalario, a igualdad de condiciones, las personas de nivel educativo más alto son derivadas de mayor manera a nivel de atención hospitalaria que las de nivel educativo más bajo. Esto, entre otras cosas, es porque incluso en sistemas sanitarios públicos y universales hay que tener la capacidad para surfear por el sistema, por decirlo de alguna manera. Hay barreras más o menos informales que suelen acabar generando en cierta medida una cierta barrera. Sin embargo, sabemos que la atención primaria, más pegada a la población y con capacidad para atender a la gente a lo largo de su vida y generar esa sensación de identidad y de confianza, sí que tiene capacidad de redistribución. Entonces, mayores inversiones en la atención primaria pueden traducirse en una mayor capacidad del sistema para cohesionar a ese nivel. Y el cuarto aspecto que quería contar es el que tiene que ver con la participación. Creo que a día de hoy no es posible pensar en justicia social sin pensar en que las personas tienen que tener un papel en la elaboración, gestión y diseño de las políticas públicas, y creo que ese probablemente sea como uno de los puntos más débiles que tenemos. La ley de seguridad en el año 86, el año que viene tenemos un 40 aniversario, ya quedaba reflejado, pero quedaba reflejado los aspectos de participación que casi no han tenido un desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo está en marcha un real decreto de una cosa muy concreta que se llama evaluación de tecnologías sanitarias, cómo incorporamos las cosas que verdaderamente tienen valor al sistema, donde por primera vez sí que de forma normativa y van a quedar representados organizaciones de pacientes en un órgano de evaluación, en un órgano como muy técnico, ¿no? Y en el próximo trimestre vamos a empezar con un proyecto de justamente de organizaciones de pacientes para ver de qué manera podemos garantizar tanto la independencia y la transparencia, tanto derechos como deberes para este tipo de organizaciones. Entonces quería terminar con la parte de, vale, esto es la manera en la cual el sistema sanitario, digamos, promueve la justicia social, pero ¿puede el sistema sanitario promover lo contrario? O sea, ¿pueden los sistemas sanitarios públicos ser un elemento de incremento de las desigualdades a nivel social? Y la respuesta es que sí, o sea, claro que pueden, ¿no? Sistemas sanitarios que generen listas de espera infinitas y que fuercen que aquellas personas con capacidad para ello vayan a irse a proveedores privados, ya sea por seguros sanitarios o ya sea
pagando a tocateja, lo que acaban generando es un sistema de dos velocidades, un sistema en el que si yo no me lo puedo pagar, pues me quedo aquí, y si me lo puedo pagar, me voy al otro lugar, ¿no? Entonces, el sistema sanitario puede ser público, pero puede generar, digamos, fugas incentivadas hacia otros lugares, ¿no? Creo que también un elemento de generación de desigualdad es la desterritorialización de los servicios públicos. Creo que el ámbito educativo es muy claro cómo el colegio más cercano a tu casa va a tener una mayor implantación en el barrio, va a tener un mayor conocimiento del lugar en el que ese niño se desenvuelve, etcétera, etcétera, y va a tener una mayor capacidad para interlocutar con los otros servicios que están en la zona, ¿no? Pues lo mismo a nivel sanitario. Por eso las experiencias que parapetándose o atrincherándose detrás de una supuesta libertad de elección, lo que hacen es territorializar servicios tan básicos como es la atención primaria o la salud mental comunitaria. Una de las cosas que hacen es promover que el sistema sanitario no se rija por el valor de lo comunitario, sino por el valor de aquello que a mí me llama el dinero siga al paciente, ¿no? Y entonces, pues, la Comunidad de Madrid es un claro ejemplo de territorialización, pero no es el único ejemplo, ¿no? Creo que lo territorial y lo comunitario es promotor potencialmente de cohesión a nivel social y es un elemento fundamental. Y luego que hay una cosa que el sistema sanitario cae, y se cae a nivel estructural, y se cae también muchas veces dentro de la propia consulta, que es lo que se llama la ley de cuidados inversos. Esto es una cosa que en el año 79 denunció un médico general galés llamado Julian Tudor, que decía que el sistema sanitario en general tiende a prestarle más asistencia sanitaria a quien menos lo necesita y menos asistencia sanitaria a quien más lo necesita. Esto, por ejemplo, hay un ejemplo muy claro, y es, hace unos años se aprobó, se empezó a comercializar la vacuna frente al virus del papiloma humano, ¿no? Entonces nos encontrábamos en ese momento que teníamos que revisar qué era lo que se estaba haciendo en ese momento. En ese momento el programa de prevención, que aún sigue vigente, porque es una combinación con la vacuna, es el cribado de cáncer de cuello de útero, ¿no? A la matrona, a la médica de familia o al ginecólogo, lo que hacía era la toma de muestras del cuello de útero. Que nos encontrábamos con que el cáncer del cuello de útero tiene una gran estratificación social y hay un gradiente social enorme en el cual hay mayor prevalencia en las clases sociales más desfavorecidas y la menor prevalencia en las clases sociales más favorecidas. Sin embargo, el cribado del cáncer del cuello de útero es inverso y son las clases sociales más favorecidas las que pasaban por cribado del cáncer del cuello de útero más veces de las que tenían que pasar, se han resultado cada 2 veces porque iban anualmente, y sin embargo, las clases sociales en las cuales la prevalencia era mayor, es justamente las que no, las que tenían una detección mucho más pobre a ese respecto. Y posteriormente, en países en los cuales no había una vacunación en sistemas públicos, se vio que la distribución de la vacuna era igual, ¿no? Y en Estados Unidos, los estados con mayor prevalencia eran los que menos se vacunaban, y los estados con menor prevalencia eran los que más se vacunaban. No había dado tiempo a que la vacuna hiciera efecto, o sea que era en el momento inicial. Esto es una cosa que se reproduce con bastante frecuencia en el sistema sanitario y que si el sistema sanitario no lo tiene en cuenta para ejercer los contrapesos, para contrapesar justamente eso, puede caer en una reproducción. Por eso no basta simplemente con ser universales, sino que hay que ser universales proporcionalmente. Es decir, universales, pero también poniendo un especial énfasis en llegar a aquellos a los cuales nos cuesta mucho más llegar. Así que nada, lo de Fernando. Muy bien, muchas gracias, Ángel. ¿Los servicios sociales siempre llegan los últimos? Sí. También en esta ocasión. Bueno, pues muchas gracias primero a la Fundación por invitarme un año más. He sido frecuente ponente en estas experiencias de verano y como decía, pues es como venir a casa, ¿no? Sentirse en casa y tener un espacio donde reflexionar con toda libertad. Bueno, a ver, los dos que me han precedido en el uso de la palabra han defendido la importancia de su sistema público en la justicia social. Obviamente, yo haré lo mismo con el de los servicios sociales, incluso a lo mejor le atribuiría una prevalencia sobre los dos, porque cuando el ascensor social que Luis decía que significa la educación, que está clarísimo, es obvio, es evidente, cuando ese ascensor social se gripa, ¿verdad? Pues ahí está el sistema de los servicios sociales para tirar para adelante. Y en el ámbito de la salud lo mismo. En todas las situaciones de exclusión, como ha dicho el secretario de Estado, se dan también situaciones de exclusión respecto de la salud.
y por lo tanto al sistema de servicios sociales también le toca hacer algo en ese sentido. Pero para poder defender este planteamiento que estoy haciendo de los servicios sociales como el cuarto pilar del estado de bienestar que se ha diseñado en España, es importante saber cómo nace, y me vais a permitir un minuto que me entretenga en eso, cómo nace este sistema público de protección social de los servicios sociales, que es, comparado con los otros dos sistemas, o con los otros tres, de recientísima creación, somos adolescentes, comparado incluso bebés, comparados con los sistemas educativos y el sistema sanitario. ¿Cómo nace en España? En los años 80, con gobiernos socialistas, nacen los servicios sociales públicos en España. Y nacen por un gobierno socialista que consigue reconvertir todas las partidas económicas que había en los presupuestos del Estado provenientes de la caridad y de los sistemas de asistencia social, obviamente no basados en derechos, procedentes de la dictadura, reconvierte todos esos fondos y los dirige a la creación de un nuevo sistema de protección social que va a llamar servicios sociales. Y además el diseño que se hace por parte de un gobierno socialista de este nuevo sistema de protección social se diferencia clarísimamente con lo que ha pasado con los servicios sociales en los países que nos precedieron del entorno europeo, en la creación de los estados de bienestar. Se va a diferenciar porque en los países europeos se crea un sistema de servicios sociales muy prestacionista, muy basado en la prestación económica. Y sin embargo, el diseño que se hace en España es de un sistema de servicios, no tanto de prestaciones económicas, sino de servicios. ¿Y por qué es esto? Pues porque hay un elemento fundamental, conceptual, que le debemos a un grupo de trabajadoras sociales, socialistas, y por aquellos entonces diputadas del Congreso, que tenían muy claro que el sistema de servicios sociales no tenía que ir dirigido a la eliminación de la pobreza, sino tenía que ir dirigido a la eliminación de la exclusión social, que son dos cosas radicalmente diferentes, dos conceptos radicalmente diferentes. La pobreza se entendía entonces, y afortunadamente se sigue manteniendo en el ámbito de los servicios sociales, la pobreza es un problema económico, es un problema de impuestos y es un problema de redistribución de los recursos, pero no es un problema de los servicios sociales. El sistema público de servicios sociales se tiene que dirigir a las situaciones de exclusión que provocan a veces la pobreza, pero a veces también el fracaso del sistema educativo, en algunos casos, y a veces también la inexistencia de atención sanitaria en determinado tipo de situaciones. Así es que esta diferencia conceptual en el nacimiento del sistema en España, claro, condiciona absolutamente lo que ha pasado después. Hemos creado un sistema público al cual se le encomiendan 4 necesidades básicas de los ciudadanos. Una, la igualdad en el acceso a los recursos sociales. 2, la convivencia personal y familiar normalizada, que da pie a una integración social. Tercera, la inclusión social. Y cuarta, también gracias a un gobierno socialista, la atención a las situaciones de dependencia. Estas 4 necesidades básicas, que son la competencia de los servicios sociales en nuestro país, que han ido repitiendo una tras otra las leyes autonómicas de servicios sociales, es lo que nos vincula de una forma radical a las situaciones de exclusión. La primera necesidad, la necesidad de igualdad en el acceso a los recursos sociales. Fijaos, no estamos hablando de que el sistema de servicios sociales tenga la obligación de informar a los ciudadanos de cómo se accede a las prestaciones o a los servicios sociales, a prestaciones y servicios del propio sistema. Estamos hablando de que el sistema de servicios sociales viene obligado a informar, orientar a los ciudadanos respecto de cómo se accede a las prestaciones y servicios
del conjunto del estado del bienestar social. Así es que a la atención primaria de los servicios sociales, el sistema nos encarga que procuremos justicia social, haciendo que todos los ciudadanos sepan y se les ayude y se les acompañe en el acceso a las prestaciones y servicios sanitarios, en el acceso a los servicios y prestaciones educativas y en el acceso a los servicios y prestaciones del sistema público de pensiones. Esta es una diferencia con respecto a los otros sistemas, de los otros tres pilares del estado de bienestar, la obligación que tenemos los servicios sociales de garantizar el acceso no solo a las prestaciones del sistema, sino a las prestaciones del conjunto del estado de bienestar social. La segunda cuestión que nos centra en la justicia social es la obligación de afrontar la exclusión. Vuelvo a repetir la diferencia entre pobreza y exclusión. La pobreza es una situación, la exclusión es un proceso. La pobreza genera exclusión y generalmente las situaciones de exclusión están vinculadas a situaciones de pobreza, pero son dos cosas diferentes. Vuelvo a repetir, la pobreza se resuelve con prestaciones económicas, ingreso mínimo vital, la garantía de pensiones y cualquier otro artificio prestacional que nos pudiéramos haber inventado. Pero lo que no resuelve esas prestaciones económicas es la situación de sentirse excluido, la sensación de estar fuera, la sensación de no, la situación real de no acceder a ese ascensor social que significa la educación o al mínimo imprescindible que es la salud. Por lo tanto, y en el mercado llevamos la penitencia en el sistema, el hecho de que a los servicios sociales se nos haya encargado nada más y nada menos que enfrentarnos a la exclusión, nos enfrenta a un problema tremendo que es que no podemos acabar de eliminar esa exclusión si no contamos con el resto de sistemas. Por mucho que montones de trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos, trabajemos con personas en situación de exclusión, que no tienen vivienda, que viven en la calle, que no tienen formación suficiente para alcanzar un puesto de trabajo, que no están recibiendo una atención sanitaria, por ejemplo, en salud mental. Por mucho que trabajemos desde el sistema de los servicios sociales, haciendo conocedores a esas personas de sus derechos y de cómo pueden acceder a ellos, si no funciona el sistema educativo, si no funciona el sistema sanitario, si no funciona el sistema de garantía de ingresos, no podemos hacer nada. Así es que esta función tan importantísima para el sistema público de los servicios sociales como es la exclusión social, supone al mismo tiempo uno de los grandes problemas técnicos y de estructura de funcionamiento de los recursos públicos en el país. Y por último, ¿por qué es necesaria la participación pública en el sistema de los servicios sociales? Bueno, yo creo que lo han dicho las dos personas que han hablado antes que yo. En las dos, en la educación y en la sanidad, existen oportunidades privadas. Los ciudadanos pueden optar, que se lo puedan permitir, a esas opciones privadas, pero ya me contarán qué opciones privadas tiene alguien que no tiene vivienda, a qué entidad privada va a acudir para resolver ese problema, si no es a una función pública, a un servicio público. En España, antes del nacimiento del sistema como sistema público, los servicios sociales, si se podían llamar así, estaban en manos de la Iglesia, fundamentalmente de la Iglesia. Y esos servicios sociales, por todas las comillas que quieran ustedes ponerlo, significaban al mismo tiempo una ideologización de la atención social. Y esa ideologización de la atención social, que por entonces tenía sus características, hoy
tiene otras, que es precisamente la del enfrentamiento de las personas en situación de exclusión y de pobreza precisamente al estado de bienestar. Es decir, el hecho de que desde la iniciativa privada, desde este tipo de iniciativas privadas, se haya en los momentos más complicados de las crisis que hemos pasado, se haya entendido que las colas del hambre, lo que hemos llamado como colas del hambre, eran la solución a los problemas de la gente con necesidades, encarna un enorme riesgo para el estado de bienestar. Primero, por el sentimiento de desatención que tienen las personas que tienen que acudir a ese tipo de recursos. Y segundo, por la ideologización que quienes prestan esos servicios procuran a esas personas que se acercan a eso que hemos llamado las colas de hambre, que tienden a pensar a la persona pobre que hay otras personas pobres que me están quitando lo que yo tengo. Este es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta, por supuesto, el sistema de los servicios sociales, por supuesto, los partidos de izquierda, pero la sociedad en su conjunto. Hemos visto cómo se han instrumentalizado clarísimamente en contra del estado de bienestar, en contra de las opciones progresistas a las personas pobres, precisamente infundiéndoles el miedo a que esto que yo te estoy dando porque soy bueno y porque creo en Dios, puede venir alguien más polémico que te lo va a quitar, porque tiene su estado que lo permite, tiene su gobierno que lo permite. Entonces, está claro, tinto y enrejado. O tenemos una opción pública en materia de servicios sociales para, primero, desligar lo que es la pobreza de la exclusión, diferenciarlo claramente y saber que no se elimina la pobreza si no hay una política económica adecuada y una redistribución a base de impuestos adecuada, y que eso no tiene que ver con el sistema de servicios sociales. O hacemos eso o habremos perdido, yo creo que de una forma muy importante la partida. Y al mismo tiempo que digo esto de las colas del hambre, que han entendido que resolviendo la comida de alguien que no tiene para comer, resuelve ese problema definitivamente, sin entender que esa situación de carencia genera una posición psicológica, sociológica en la persona que necesita superar para ser incluido. El dinero no incluye. El dinero no incluye. El dinero ayuda, pero no incluye. La inclusión es un sentimiento. Es un estado al que se llega después de una serie de episodios muy lamentables que la persona va sufriendo y que le hacen llegar a pensar que él está en esa situación porque es así. Porque en sus padres fue así, y de sus abuelos fue así, y a él le toca ser. Entonces, si no hay una opción pública en eso, obviamente no se puede hablar de justicia social. Pero junto a esto, tengo que decir otra cuestión. De los servicios sociales, ¿qué es lo que le ha interesado a la iniciativa privada? ¿En dónde se ha fijado la iniciativa privada de los servicios sociales? Nos ha fijado en la atención a la dependencia. Realmente, para la iniciativa privada, ahí donde está el dinero, claro. En el resto de servicios sociales no está el dinero, a no ser que lo ponga el Estado, claro. Pero si yo meto miedo, igual que con los seguros sanitarios, si meto miedo a la población y la hago ver que los servicios del Estado son pobres y que no van a ser suficientes para cubrir de una forma decente tu jubilación o la atención cuando tus hijos no te puedan atender y tú ya no te puedas garantizar las actividades básicas de la vida diaria, si yo te convenzo de que eso el Estado no te lo va a cubrir bien, obviamente estoy favoreciendo que la gente se haga un seguro de dependencia. Realmente, para mucha de la iniciativa privada de este país, y en muchos casos grandes empresas provenientes del ladrillo, la aprobación de la ley socialista de la dependencia fue un problemón. Fue un problemón porque les quitó la posibilidad
de enriquecerse a manos llenas a base de la atención a la dependencia de las personas, sobre todo de las personas mayores, también de las personas con discapacidad. Pero se han inventado la fórmula para poder seguir ganando dinero a manos llenas con este tema, si no fuera por el control de las administraciones, el control de gobiernos progresistas que limiten, que puedan limitar esa posibilidad de enriquecerse a base del miedo a la gente, en este caso el miedo a no tener recursos, a no tener apoyos cuando tenga más de 70 años. Si no fuera por los servicios públicos, es más, si no hubiera sido, por supuesto, por la ley de dependencia de un gobierno socialista, como bien sabéis, sí, pero si no hubiera sido por el último esfuerzo realizado desde el gobierno de coalición, desde el Inserso, para establecer un mínimo de condiciones para los prestadores de servicios, tanto de ayuda a domicilio como de servicios residenciales, estaríamos en la selva. Estaríamos en la selva, infundiendo miedo a la gente y aprovechándonos de ese miedo para tener recursos provenientes de la atención a la dependencia. Es por eso imprescindible, importantísimo, que sobre esto exista un control por parte de la administración pública. No me voy a entretener, pero podría hablaros de qué ha pasado con las residencias. Pues vas a tener la oportunidad en una segunda intervención, que tendrá que ser breve, porque queremos pasar el turno a la... vamos a una segunda ronda. Vale, me quedo ahí, pero creo que a estas alturas habré conseguido trasladar la importancia, primero, de este cuarto pilar del estado de bienestar, la diferencia con los otros tres, y en segundo lugar la importancia para la justicia social de que esté interviniendo públicamente. Vale. De hecho, todos estos comentarios sobre la importancia de determinadas iniciativas para asegurar la justicia social, que también se han hecho antes, y la posibilidad de que el sistema se utilice, digamos, para impedir esa promoción de la justicia social, son objeto de esta segunda ronda, en que os pido que seáis más breve. Llevamos 3 legislaturas con gobierno progresista y en estos campos se han producido avances significativos que, en cierto modo, constituyen la seña de identidad de los gobiernos progresistas que tenemos desde el 2018. ¿Qué aspectos o qué avances destacaríais en cada uno de vuestros ámbitos? No quiero que seáis exhaustivos. Si sois exhaustivos, nos dan las 4 y tenemos que enlazar con la próxima mesa. Entonces, tenemos que acabar a las 2. Vosotros tenéis que acabar a la 1:30 para dar la palabra al público. Entonces, quizás, Javier, ¿empiezas tú? Perfecto, claro. Bueno, más o menos brevemente. Comentaba antes que el sistema sanitario el año que viene cumple 40 años de la Ley General de Sanidad. Podemos decir que está un poco en la crisis de los 40. Podría traspasar Harley Davidson y hacerse runner, o la otra opción es acometer alguna de las reformas que sí que son necesarias para actualizarse, ¿no? Y sí que voy a nombrar algunas que me parecen especialmente relevantes y que van un poco en la idea de que tenemos lo más importante, que es una estructura y un modelo de sistema, y creo que eso es lo fundamental, porque esto es muy difícil cambiarlo, digamos, si no tenemos un sistema sanitario financiado con impuestos, basado en la atención primaria, con ánimo universal, etcétera, etcétera, y eso es, digamos, la mejor base con la que podemos partir. En estos últimos 7 años, comentaba antes Pau, ¿no? Lo de que por ejemplo, ¿no? Que había una continuidad con políticas como las de Suiza, como las de Salvador, y claro, totalmente, de hecho, quiero además remarcar que, por ejemplo, Suiza y Salvador son 2 de esos ejemplos que cuando uno llega a un ministerio y viene a la práctica hace preguntar a los funcionarios por la gente que ha estado antes, son 2 de esos ejemplos de los cuales los funcionarios, digamos, que les ilumina la cara, ¿no? Porque te hablan bien, no solamente por el tipo de políticas, sino también por algo que me parece fundamental.
fundamental, que es por cómo han tratado a la gente que luego al fin y al cabo tiene que poner en su andar, que son los funcionarios y las funcionarias que trabajan en los ministerios, que me parece un elemento fundamental. Entonces, el primer elemento que quería tratar es relacionado con universalidad. En el año 2012, el Real Decreto Ley 16/2012 se carga a la universalidad del sistema sanitario, expulsando a los migrantes en situación irregular, expulsando también a las personas mayores de 26 años que no hubieran cotizado. Básicamente, en el año 2018, una de las cosas que se hizo fue el Real Decreto Ley 7/2018, en el cual ya se avanzó en intentar revertir una parte importante de lo que eso suponía con un problema, y es que se dejó muy abierta la mano a que las comunidades autónomas, en el ámbito de la tramitación, en el reconocimiento del derecho, sí que pudieran imponer algunas barreras, de forma que con el Real Decreto 7/2018 sí que comunidades autónomas, como pueda ser Cataluña o como pueda ser Euskadi, por decir dos de signo distinto, sí que han hecho uso de la universalidad, pero hay comunidades autónomas, como puede ser la Comunidad de Madrid, que han decidido implantar barreras hasta que tienes el reconocimiento del derecho, ¿no? Además se quedó algún otro fleco suelto. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué se ha avanzado hasta ahora? Se ha avanzado, y el Real Decreto 7/2018 suponía un avance muy notable respecto a lo que teníamos anteriormente. Ahora mismo estamos intentando cerrar que no haya enmiendas a la totalidad para pasar a las enmiendas al articulado con una nueva ley de universalidad para ya sí que hacer un reconocimiento de la universalidad como derecho para toda persona residente en nuestro país, porque en España podemos decir que la universalidad total y absoluta solo estuvo en vigor durante 8 meses, durante 7 meses, que fueron los de la Ley General de Salud Pública, que una de sus enmiendas reconocía el derecho a la asistencia sanitaria a todas las personas residentes en España, que entró en vigor el 1 de enero del año 2012, y el 1 de agosto, que entraba en vigor en la Ley 2012, que la rompió. El segundo elemento importante, que es también muy estructural, es el que tiene que ver con la atención primaria. La atención primaria vive en una especie de crisis perpetua, ¿no? Yo tenía un profesor en la Escuela de Salud Pública que decía que cuando un problema está presente durante todo el tiempo, no es un problema, sino una característica. Entonces, la crisis de la atención primaria es una característica de nuestro sistema. Ahora bien, está claro que esa característica, digamos, hay que abordarla para intentar que no repercuta negativamente en la equidad, que pueda cuidar de los profesionales, que pueda garantizar una atención en condiciones en el medio y en el largo plazo. En los últimos años se ha creado un marco estratégico de atención primaria y comunitaria, con un primer plan en el año 2022 y un segundo plan que ahora hemos aprobado, con una dotación importante de recursos a las comunidades autónomas, y que va encaminado a intentar que la atención primaria que se diseñó en los 80 y 90 responda a las necesidades del año 2025. Yo siempre digo lo mismo, y es que una característica fundamental, para mí la más importante de la atención primaria, es lo que se llama la longitudinalidad. Es decir, tener un mismo profesional, lo que se dice el médico para toda la vida, ¿no? Un médico, una enfermera para toda la vida, pero claro, estamos en una sociedad en la que nada es para toda la vida, en la que nada dura 15 años. Sabemos que tener el mismo profesional más de 15 años disminuye la mortalidad, los ingresos en urgencias, la visita a urgencia y los ingresos hospitalarios. Pero ya nada dura 15 años, nadie tiene el mismo trabajo durante 15 años, nadie tiene la misma pareja durante 15 años, nada dura 15 años. Tenemos que ver cómo actualizar eso a lo que tenemos ahora mismo. Hay un tercer elemento que es el de la protección frente a gastos catastróficos que decíamos antes, la protección financiera de los pacientes. En el periodo entre 2018 y 2020 se hicieron modificaciones del copago, aumentando la exención, principalmente en población con discapacidad, pero también en rentas más bajas. Necesitamos dar otra vuelta de tuerca. Tenemos una ley de medicamento que en el ámbito de la tramitación parlamentaria esperamos poder modificar el copago, sobre todo para proteger a aquel grupo en el que hemos visto que ahora mismo hay las principales problemas, que son población activa de rentas bajas, que son los que no tienen tanta protección. La población pensionista sí que tiene una mayor protección, población activa de rentas bajas no. El cuarto elemento que quería comentar, y es: no hay sistema sanitario que pueda abordar elementos promotores de justicia social sin profesionales sanitarios que puedan dar sustento a ese sistema. El problema con las políticas de profesionales es que uno es heredero de lo que han hecho los que gobernaban hace 10 años, ¿no? Y uno hace políticas para lo que van a estar dentro de 10 años. Entonces, durante el periodo 2012-2018 disminuyó el número de el número de especialistas en formación, que son los que ahora estamos diciendo, tenemos una crisis de profesionales. Claro, que hay que pensar como poco a 10 años vista. Se ha aumentado desde el año 2018 hasta ahora, se ha aumentado
en un torno a un 50% del número de profesionales en formación. Se ha duplicado el número de enfermeras y de psicólogos, de plaza de enfermeras y psicólogos especialistas. En algunas especialidades se ha llegado casi al 80% extra. Eso es una medida que están viéndose los resultados. El cuarto elemento, que me parece el quinto elemento que parece clave, es relacionado con el eutanasia y aborto. Son dos derechos que han sufrido grandes modificaciones en los últimos 7 años. Eutanasia, fundamental, su reconocimiento y su despenalización, se desarrolló, se acabó durante mientras era ministra, y ahora se está viendo cómo la gente va pudiendo acceder, y evidentemente cuando se aplica una ley va surgiendo las dificultades. Una de las dificultades, creo que es difícilmente soslayable, es pues, la típica situación en la cual unos progenitores deciden que su hija no está en el uso de sus facultades para poder hacer la petición de eutanasia, entonces se judicializa el proceso, y cuando un proceso se judicializa, todos sabemos lo que puede pasar a ese respecto. Dicho lo cual, hay una normalidad de la prestación. Se aprueba la eutanasia y aquí no ha pasado absolutamente nada negativo, y lo que ha pasado es que gente que en muchas ocasiones tenía que o bien sufrir o bien acceder un poquito por otra vía para poder lograr esto, pues verdaderamente ahora tenga que. En el ámbito del aborto estamos intentando que se garantice lo que legislativamente se legisló la legislatura anterior, que es que se pueda hacer en los servicios públicos y que no haya que tener una especie de doble privatización del aborto, ¿no? La privatización en cuanto se va a lo privado, lo íntimo, lo que no puede salir a lo público, y la privatización en cuanto te tienes que ir a un privado. Y luego, dos cosas más. Una relacionada con una expansión del sistema. Se han ampliado las prestaciones de salud bucodental en población infantil. Ahora se está trabajando con las comunidades autónomas para avanzar en la salud bucodental de las personas mayores de 65 años. Y luego, en población infantil, a partir del nuevo curso, va a tener acceso a las gafas dentro del sistema público de salud. Bueno, podemos decir que la cartera de servicios del sistema sanitario parece que hubiera dicho que por aquí no, todo lo demás sí. Bueno, hay que incluir también los ojos y la boca. Y un último comentario, y es: solemos pensar en de la misma manera que la universalidad muchas veces la pensamos todo hacia abajo, podemos pensar en muchas ocasiones en todo lo que tiene que ver con justicia social, solamente con respecto a como a cosas muy esenciales y que a lo mejor no son de un gran elemento de innovación. Creo que los avances que se están haciendo en el gobierno para incorporar la innovación dentro del sistema también es un elemento promotor de justicia social, en tanto en cuanto no generan sistemas de dos vías. No es que solamente la gente que se lo pueda pagar tiene acceso a las grandes innovaciones, no. Ya no tiene sentido irse a Houston a que te traten un cáncer. Y eso es porque el Sistema Nacional de Salud incorpora las innovaciones y las hace en el sistema público para que todo el mundo pueda acceder a ellas. De la misma manera, justicia social tiene que ir de la mano también del reconocimiento no solamente de lo que afecta a grandes grupos de población, sino también en aquellos ámbitos en los cuales no va a haber interés privado en investigar, empezando en enfermedades raras. O sea, hacer uso de, que lo público esté presente en aquello que nunca va a ser rentable es también un elemento fundamental, y poder desarrollar, digamos, mecanismos para el diagnóstico, pero también para el tratamiento de aquellas enfermedades que son más raras, que hay pocos pacientes y que nunca van a ser rentables, es también un elemento fundamental en el cual creo que se han dado grandes pasos. Ángel, 5 minutos. Sí. A ver, primero, brevemente, acabamos de publicar el lunes pasado el informe anual de desarrollo del sistema de la Asociación de Directoras y Gerentes. Bueno, por si alguien tiene curiosidad, en la página web lo puede encontrar. Y ese informe viene a decir, muy brevemente, el 42% de la población española vive todavía en comunidades autónomas con servicios sociales pobres o irrelevantes. Esta es la situación del sistema. Al mismo tiempo, el informe dice que el sistema se ha consolidado. ¿Cuáles son los, por ir directamente a la pregunta, cuáles son los progresos más importantes en estos años del gobierno progresista? Clarísimamente, la DOPINI. La ley orgánica de prevención de la violencia contra los niños y las niñas es un adelanto tremendo al que todavía no, en la sociedad española yo creo que no se ha hecho del todo consciente, que nos pone en un lugar privilegiado respecto de la
defensa de los derechos de las niñas y los niños y, por supuesto, de la prevención de la violencia contra ellos. Una ley importantísima, que sin este gobierno progresista no hubiera sido posible. Segundo tema, crucial, importantísimo, lo decía en la última parte de mi intervención anterior. El plan de choque que el gobierno progresista montó con más de 2.500 millones de euros para dedicarlos en los 5 años a recuperar el sistema de atención a la dependencia que fue recortado inmisericordiamente con los decretos famosos del señor Rajoy en 2013. Ese esfuerzo del gobierno progresista desde el INSERSO, desde el Ministerio, para complementar lo que las comunidades autónomas tenían que poner para llevar a cabo el sistema de atención a la dependencia, en algunas comunidades autónomas, en las que clarísimamente una tendencia del gobierno conservador, en algunas comunidades autónomas se ha intentado hacer caja con ese dinero. Es decir, el dinero que me viene del gobierno es el que gasto para mejorar el sistema y el que yo debería poner me lo ahorro. Esto es algo que merecería otra conferencia el año que viene. Importante. Y por último, no me puedo dejar en la cartera la aprobación del ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital viene a resolver una de las, entre comillas y perdón, vergüenzas de España frente al resto de países europeos. La Unión Europea nos venía machacando, pidiendo que España dijera cuál era su sistema de igualdad, de garantía de recursos mínimos y los gobiernos españoles respondían siempre, los distintos gobiernos respondían siempre que era una colección de prestaciones dispersas y sin mucho sentido. La aprobación del ingreso mínimo vital, a pesar de que obviamente es mejorable como todo, supone un progreso que no se le puede llegar a estos gobiernos. Y por último, nombraré algo que también merecería una conferencia, que es la aprobación de la estrategia de desinstitucionalización, que supone una hoja de ruta para toda la acción social, pero no solamente del sistema de los servicios sociales, también del educativo, del sanitario y de pensiones. La estrategia de desinstitucionalización que va dirigida no solamente a las personas mayores, sino también a una serie de colectivos, como pueden ser personas en situación de calle, o pueden ser personas con problemas de salud mental. Yo creo que ahí están los progresos más importantes en este periodo. ¿Qué hay ahora mismo en el cajón y que debería, ojalá, aunque el horno no está para muchos bollos, que debería salir adelante? Pues una ley que está elaborada y Consejo de Ministros, la ley de familias, la ley de diversidad familiar. Esa ley de diversidad familiar que nos sacaría de una vez por todas de considerar que el apoyo a la familia tiene que estar medido en función del número de hijos que tienes y que no reconoce determinado tipo de situaciones familiares que se compadecerían con la realidad de la familia española actual. Y por último, la Ley General de Servicios Sociales, que también está en el Consejo de Ministros, esperando que el panorama parlamentario pueda cambiar en otro momento. Esas dos leyes han quedado de momento en stand-by y son los dos retos que tiene por delante el sistema. No sé si soy capaz de resumir, porque luego en el área de educación estos últimos años han sido bastante muy difíciles, ¿no? En primer lugar, porque, como comentaban anteriormente, la herencia del Partido Popular fue un auténtico desastre en España. Todos recordamos la 11, la época de los recortes, que dejó el sistema educativo tiritando, ¿no? Y en algunas comunidades fue verdaderamente dramático, como una inversión que ha ido creciendo durante los años del gobierno de Zapatero se perdió y llegó a unos niveles los que perdimos prácticamente. Ahora que se habla tanto del PIB por el tema de la defensa, pues para que os hagáis una idea, en educación se perdió un punto del Producto Interior Bruto destinado a educación, cuando ya estamos por debajo de la media europea, ¿no? Por tanto, la capacidad que ha tenido este gobierno, ¿no?, de volver a inyectar fondos económicos al sistema educativo para tener
esos objetivos que os comentaba antes, ¿no?, de defensa desde la escuela pública de un sistema mucho más igualitario, mucho más equitativo y mucho más inclusivo, pues evidentemente tenía que ser fortalecido con una fuerte inversión en educación, ¿no? Bueno, deciros que ya en el año 21, en este gobierno, ya habíamos vuelto a recuperar un punto del PIB, ¿no? Y que los últimos presupuestos que se aprobaron desde el gobierno de España se habían incrementado un 180% con respecto a los últimos presupuestos aprobados por Mariano Rajoy. Esto para que os hagáis una idea del volumen de inversión de recursos que han ido destinados a la educación en España, con objetivos fundamentales. Por un lado, recuperar algo que una vez más el Partido Popular había aniquilado, que eran esos programas de cooperación territorial, unos programas que están funcionando por todas las comunidades autónomas y que persiguen alcanzar determinados objetivos educativos, ¿no? Por ejemplo, si nuestro alumnado no está bien educativamente porque tiene, como ya os he comentado anteriormente, una concentración de alumnado vulnerable en la escuela pública, pues hay que poner una serie de recursos adicionales, ¿no?, para compensar esas diferencias que pueden existir dentro de los centros educativos, ¿no? ¿Qué se ha hecho? Pues a través de un programa que funciona muy bien, que es el programa PROA Plus, se dan unos apoyos especiales, unos recursos especiales a esta alumnado. Eso es uno de los programas de cooperación territorial. Otro, de inclusión educativa. Antes os he hablado de cómo es necesario profundizar en el modelo inclusivo, y eso sí que nos diferencia muy claramente del modelo educativo de la derecha, y yo creo que lo decía muy bien antes Ángel, ¿no? La justicia social se tiene que caracterizar por la inclusión, y la inclusión no es la educación especial, ¿no? Y entonces en el sistema educativo nosotros, a través de la reforma educativa, de la que hablaré también rápidamente, lo que se ha hecho ha sido un plan a 10 años para que los centros educativos cada vez sean más inclusivos y que las familias, y sean las familias las que puedan decidir si quieren escolarizar a su hijo o a su hija en un centro público o concertado, pero que sea inclusivo, no frente al modelo de educación especial que habitualmente es completamente segregador, ¿no? Y eso sí que nos diferencia, eso es un enfoque totalmente distinto. ¿Por qué? Porque ahora, tanto la derecha como la ultraderecha lo que están haciendo es registrar iniciativas, incluso legislativas, para que el sistema educativo vuelva otra vez a predominar la educación especial por delante de la educación inclusiva, ¿no? Y esto es un concepto ideológico clarísimo, pero también de derechos de las personas, porque la inclusión es un derecho. Entonces, por un lado, se han recuperado recursos para seguir avanzando en inclusión y en equidad también a través de la creación de plazas de educación infantil, 0-3. Si la época del gobierno de Zapatero, a través de la anterior ley de educación, la LOE, se caracterizó por la creación de plazas de educación infantil 3-6 años, cuando ya hemos conseguido en España estar prácticamente en el 100%, y aquí podemos presumir de ello con respecto a otros países del entorno europeo, lo que hemos hecho en estas dos últimas legislaturas ha sido impulsar la creación de plazas del 0-3, públicas, ¿de acuerdo? Públicas. Otra cosa que está haciendo la derecha en sus territorios es privatizarlas. ¿Con qué? Con los recursos de todos los ciudadanos de las comunidades autónomas. Nosotros lo hemos hecho con los fondos europeos para crear plazas públicas en zonas vulnerables y en el ámbito rural, que es donde no suele haber tanta oferta, ¿no? Y al mismo tiempo ampliar también oportunidades educativas en las etapas postobligatorias, como es la formación profesional, ¿no? Se han creado más de 300.000 nuevas plazas con esos programas también de cooperación territorial en todo el territorio, con nuevos ciclos formativos, con nuevas titulaciones y desde luego adaptándolo a lo que son las necesidades reales del entorno productivo. Recursos para FP, recursos para educación infantil, recursos, algo comentabas anteriormente, que está en el ámbito de la salud mental. Nosotros tenemos salud mental, evidentemente, porque corresponde al sistema de salud, pero sí tenemos un problema muy serio en los centros educativos que viene relacionado con la falta de salud mental y que lo intentamos paliar a través de la educación emocional, que eso sí que es educativo. Enseñar desde las edades más tempranas a los niños y a niñas a que puedan gestionar mejor sus emociones, a que aprendan a encontrarse mejor consigo mismos, a que aprendan a entenderse mejor para evitar problemas de salud mental, fundamentalmente en la adolescencia. Fondos de cooperación territorial también para la educación emocional y, por supuesto, para modernizar el sistema educativo.
tanto a través de la sostenibilidad de los propios centros. Estamos en una crisis climática que yo creo que es innegable, que estamos atravesando además en estos momentos una ola de calor, y por supuesto los centros educativos también tienen que adaptarse, ¿no?, y ser mucho más sostenibles, ¿no? Y también, lógicamente, modernizarse con todo lo que tiene que ser la digitalización y la adquisición de competencias. ¿Qué se ha hecho? Pues legislativamente todo, porque en educación nos queda muy poquito por legislar. Empezamos legislando en contra de los recortes que había introducido el gobierno de Mariano Rajoy, con una ley que acabase en principio con las referencias que han hecho anteriormente en los ámbitos de servicios sociales y de la salud, pues también en el ámbito de la educación se produjeron una serie de medidas que, como decía anteriormente, dejaron el sistema educativo en todos los ámbitos tiritando, ¿no? Bueno, pues se hizo una ley inicialmente para acabar con los recortes en educación y volver a un sistema de normalidad en las aulas. En segundo lugar, hicimos, yo creo que la mayor revolución educativa que se ha hecho en este periodo, que es la LOMLOE, la nueva ley de educación, que ha hecho fundamentalmente poner barreras de protección ante ciertas medidas muy ideológicas, como el tema de la educación especial, como el tema de la equidad, la lucha decidida contra la segregación escolar, medidas para favorecer el éxito escolar de todos y todas las alumnas, a través de la personalización del aprendizaje, poniendo coto y límite a la repetición de curso, poniendo también medidas para hacer una escolarización mucho más equilibrada, una escolarización heterogénea y no homogénea, que es la práctica habitual en los centros, tanto concertados como privados, y por tanto generar una segregación que quiero os voy a contar, si vosotros la mayoría, y conozco unos cuantos compañeros de aquí que sois de Madrid, Madrid es el ejemplo de lo que es la política a favor de la segregación escolar, siendo las derechas tradicionales son todas, pero de manera especial Madrid porque es la campeona de Europa en segregación escolar, y aquí sí que son datos objetivos, ¿no? Por tanto, poniendo coto a ese tipo de medidas, ¿no?, y por tanto buscando una educación que sea más de la comunidad educativa y menos de los directores de los centros educativos, fundamentalmente de la concertada, que utilizan muy mal ese lema de la libertad de enseñanza, porque lo que hacen es pretender tener libertad para elegir alumnos, mientras que nosotros lo que hemos hecho es garantizar la libertad de las familias para elegir centro educativo. Es decir, que no se impongan trabas a las familias, pero que sí se pongan a los centros para que hagan esa escolarización equilibrada, ¿no? Y bueno, pues de todo esto, como os decía, han sido 7 años, hemos hecho la ley de educación, la ley de formación profesional, que no simplemente ha creado un nuevo sistema de formación profesional integrando la formación profesional del sistema educativo, sino también la educación de formación profesional para el empleo. Por tanto, se integran los dos subsistemas de formación profesional y de esta manera la formación profesional se convierte en un sistema de oportunidades para jóvenes y para trabajadores, integrándolo todo. ¿De qué manera? Pues haciéndola mucho más ágil, en el sentido de que la educación puede ser modular, hay distintos grados que se van ampliando a lo largo de la vida. La formación se contempla a lo largo de toda la vida y toda la formación que se hace es acumulable y acreditable. Por tanto, por cada minicurso que una persona puede hacer, tiene el derecho a una acreditación. Lo va acumulando y a lo largo de su vida puede obtener distintas titulaciones y distintas acreditaciones. Esto de una manera muy sencilla porque esto no va para una charla, ¿no? Para muchas, porque hemos tenido una auténtica revolución en materia de formación profesional. Y para que tengáis un dato, como ha sido la mayor transformación que se ha hecho en educación, han sido más de 6.000 millones de euros destinados a esta revolución en formación profesional. Pero fijaos, si antes la opción postobligatoria era bachillerato fundamentalmente, que era la vía directa a la universidad, en estos momentos, 7 años después del gobierno del primer plan de modernización de formación profesional, la formación profesional ha superado con mucho la escolarización en bachillerato, ha incrementado un 32% la tasa de escolarización y ha superado ya en más de 1.100.000 estudiantes en el sistema de formación profesional. Todo un logro, por supuesto. Ahora, hay que decir
que hay que hacer mucho, porque no simplemente esto es responsabilidad del gobierno. De hecho, no es responsabilidad del gobierno crear plazas de formación profesional y educación infantil, es responsabilidad de las comunidades autónomas. Y puede existir en algunas comunidades autónomas que solo se habían preocupado de la escolarización obligatoria hasta los 16 años, hay un déficit enorme de plazas tanto en la educación infantil como en la formación profesional. Un claro ejemplo es la Comunidad de Madrid, una vez más, ¿no? Por tanto, inversión y legislación. Y lo último que hemos aprobado ha sido la Ley de Enseñanzas Artísticas, que también era una deuda con las enseñanzas artísticas, porque es un motivo enorme de orgullo en España y fuera de España, de nuestras propias artes, que lo que hace es garantizar la mejor formación posible a nuestros futuros artistas. La Ley de Universidades también, que se aprobó recientemente, por tanto hemos hecho una transformación global e integral del sistema educativo. ¿Qué queda? Pues queda la reforma de la carrera docente, que es un objetivo de la Ley de Educación y que es todavía pendiente que sacar adelante, que se está negociando con los agentes sociales, con los sindicatos, y desde mi punto de vista nos queda también un objetivo que tiene cierta relación con lo que comentaba antes Ángel de la LOPIDI, la Ley contra la Violencia a la Infancia y a la Juventud, y desde mi punto de vista es algo fundamental que tenemos que trabajar de una manera mucho más comprometida en el sistema educativo contra cualquier tipo de acoso escolar. Y para eso creo que tendríamos que avanzar, como ya se hizo con una ley contra la violencia de género, pues contra una ley contra el acoso escolar del tipo que sea, porque también es una manera de vacunar a nuestros jóvenes sobre cualquier tipo de intolerancia o de discriminación, ¿no? Y aquí lo dejo, intento lo más rápido posible, pero había mucho que... Cosa que agradezco. Seguro que agradece el público de cara a reservar unos minutos para la conversación. 1, 2, 3. Y atrás hay 4. Vale. Pues vamos a... Empezamos por aquí detrás. De adelante a atrás, ¿vale? Acumulamos las 4 preguntas y después hacemos una última ronda de intervenciones. Las inversiones, ¿sí?, que se ha producido en el área de educación, si no he entendido mal, las gestionan las comunidades autónomas. ¿Tienen algún tipo de control por parte de la Administración del Estado, del Ministerio, para ver que se está realmente llegando a la finalidad en función de lo que se ha pensado en esa ley? Y otra pregunta que te quería hacer. En cuanto a la primera intervención que has hecho, el ascensor social y todo lo que para lo que nos sirve básicamente la educación o debe servir, ¿qué pinta ahí los colegios concertados? Sobre todo los que son de tendencia determinada religiosa. Por favor, brevemente. Brevemente, a ver, 2 cosillas. Una, para mí la igualdad es necesaria. De hecho, en todos los institutos que hacen FP hay una parte de igualdad de género, pero yo he buscado en internet, por ejemplo, algún máster sobre educación para la justicia social, y la justicia social también se aplica enseñándola. Podría ponerse algún tipo de iniciativa en la cual en todos los centros que hagan FP, bachillerato o universidad, se aplique algún tipo de contenido sobre educación para la justicia social. Y otra cosa muy breve sobre salud mental. A ver, ¿cómo explico esto? Yo cuando voy al médico porque tengo un problema de salud mental desarrollado, que a veces me pasa, al final del tratamiento, cuando salgo del hospital me pone ideología idiopática, es decir, no se sabe por qué le pasa. Y podría saberse si investigar un poco más. Porque yo sé que a veces me pongo malo porque me pongo malo, pero a veces me pongo malo porque hay gente que se dedica a fastidiarme. Y muchas veces los médicos, por falta de recursos, no sé si en otros países pasa, que buscan lo que ha pasado y realmente se entregan a las administraciones, no sé cómo será, pero debería haber una forma para que cuando tú tienes un problema de salud mental y te lo han provocado en ese momento, no que te han provocado el problema de salud mental, sino que tú lo tuvieras acentuado en ese momento y tuvieran que ingresarte al hospital, para que no cayeran otra vez en saco roto eso, se buscara lo que es la causa de lo que lo hace. Gracias. Ahí hay una. ¿Dónde? Tercera y después vamos atrás.
Yo dos preguntas muy rápido. Uno, se ha venido configurando el sistema de cuidados, el derecho al cuidado como un pilar de bienestar. No he escuchado este tema y entonces preguntarles si ustedes lo consideran como la configuración de un sistema independiente como tal, el sistema de cuidados, o si es suficiente con las políticas que en cada una de sus áreas se está desarrollando en esta materia. Y en materia de servicios sociales, ¿cómo poder diferenciar políticas que se generan con una visión de asistencialismo, que ponen como a la persona en carácter de víctima, necesidad y no como sujeta de derechos? O sea, ¿cómo poder diferenciar estas políticas asistencialistas de poner al centro los derechos de las personas? Una cuarta atrás. Desde ayer hablábamos en el marco de la justicia social, primero sobre el ingreso mínimo vital y una palabra que citó el panelista de la izquierda del centro sobre el dinero no incluye. A mí me gustaría que él abordara un poco más sobre el dinero como fuente de inclusión y la realidad de aquel que recibe algún beneficio público en el marco del clientelismo político. Muy bien, pues os doy una última intervención de 3 minutos cada uno. ¿Vale? Ángel, tú. Vale. Empiezo por aquí, por la última. No hace falta que respondáis todos a todos, evidentemente, porque además son especializadas. O sea, cuando yo decía que el dinero no incluye, quería decir que, bueno, lo dije anteriormente, la pobreza es un estado, la exclusión es un proceso. La exclusión puede estar provocada por una situación de pobreza, pero también puede estar provocada por un fallo de otros sistemas de protección social. ¿Cuál es la situación, para explicarme un poco mejor, cuál es la situación de una persona que vive en una familia de ingresos medios, incluso altos, que sufre una enfermedad mental, que insuficientemente tratada o bien por problemas del sistema de protección sanitario en cuanto a la salud mental, o bien sencillamente como efecto de la propia salud mental de la persona. Ahí no hay un problema de falta de recursos económicos, hay un problema de acompañamiento a la persona para que acceda a los recursos adecuados para solventar la situación del próximo. Por eso nos parece fundamental, y yo creo que en ese sentido el diseño español del sistema de servicios sociales es muy correcto, diferenciar la pobreza de la exclusión. Es más, el hecho de que el ingreso mínimo vital se haya cargado a la seguridad social identifica esa política como una política de rentas, no como una política de servicios. Esto para nosotros, los trabajadores de los servicios sociales, y lo que tenemos que ver con el sistema, es fundamental. Y luego, ¿cómo diferenciar en las políticas el asistencialismo y saber si una política social es asistencialista o está basada en derechos? Yo creo que lo primero es la universalización. Es decir, un derecho tiene que ser universal y tiene que estar basado en la condición de ciudadanía, no en la condición de determinado estado de la ciudadanía. ¿Vale? Por lo tanto, esta es la primera condición. Y la segunda, importantísima, el acceso a los servicios y a los recursos de que dispone el Estado para atender a esas situaciones. El acceso debe ser público. Es decir, debe haber una instancia pública que prescribe los recursos mediante los cuales las personas resuelven su situación de exclusión, en este caso los servicios sociales. Así que dos condiciones. Primero, que el derecho sea universal, y segundo, que el acceso a servicios y prestaciones
sea regulado por función pública. Luz. Bien, las inversiones, hay inversiones en los tipos, de fondos propios del gobierno y luego los fondos europeos. Según los fondos europeos han permitido una enorme transformación de distintos objetivos. Para las plazas, la creación de plazas de formación profesional, de educación infantil 0-3, sin duda tiene que haber un valor, porque son objetivos que van destinados exclusivamente a eso, y con las condiciones de que sean plazas públicas, por ejemplo el 0-3. Las plazas de formación profesional había una exigencia de un 80% de plazas públicas en todo el territorio. Ahora bien, es la comunidad autónoma la que decide dónde crean las plazas, en qué centros y las titulaciones que decide ofertar. Los concertados que quitan la justicia social, a ver, yo soy una clarísima defensora de la educación pública, como habéis podido ver, pero también voy a lanzar una piedra a favor de algunos centros concertados que tienen dentro de su ideario profundos valores tanto de la equidad como de la inclusión. Yo conozco experiencias que son muy positivas en determinados centros concertados. Ahora bien, hay otro tipo de educación concertada que es la que no cumple en absoluto con el fin social de la educación, ¿no? Y sin ir más lejos, mira, cuando estuvo gobernando el Partido Popular y con su LOMCE que permitía la elección de plaza y de centro en base a la demanda social, proliferaron un montón de educación concertada, de centros concertados, que básicamente lo que pretendían era sacar dinero, o sea, hacer business de la educación, ¿no? Ese es el tipo de concertada que verdaderamente hay que intentar eliminar en cuanto a la extensión, ¿no? Porque hay otro tipo de concertada que hace un muy buen papel en la educación, ¿no? Y que además en comunidades autónomas, como por ejemplo esta una vez más, hay barrios y hay zonas de nuestra comunidad en la que ya no es posible tener derecho a una plaza pública. Y eso yo creo que hay que ser consciente de ello, ¿no? Es decir, año tras año, periodo tras periodo, al final han hecho que se haya invertido la tendencia y que la educación concertada predomine por encima de la educación pública, hasta el punto de que en determinados sitios no se puede usar o no se puede escolarizar a los niños en un centro público, porque no hay plazas. En relación a la justicia social que comentaba, fijaos, otra cuestión importante, es que antes era imposible decirlo todo, ¿no? Una de las cuestiones que también se ha recuperado en la nueva ley de educación no es esa educación para la ciudadanía, que se daba en la época de Zapatero. Nosotros no recuperamos una asignatura con carácter obligatorio tanto en educación primaria como en educación secundaria, que son valores cívicos y éticos. Por tanto, todo ese tipo de valores entran dentro de estas asignaturas que son obligatorias y que pretenden, lógicamente, que los niños empiecen a trabajar con ese tipo de valores desde la educación primaria, ¿no? Y por supuesto que se sigan trabajando transversalmente desde las distintas áreas y materias que forman parte de la escolarización obligatoria. Sistema de cuidados. La educación tiene ese fin social que acabo de decir, ¿no? Por tanto, se entiende que hasta la educación obligatoria, que es una edad de 16 años, ¿no? Pero lo que es la educación infantil y la educación primaria, creo que tiene un fuerte componente social, ¿no? Por tanto, forma parte ya del propio sistema educativo, ¿no? Y de hecho, esa prestación de servicios a los que hacía referencia en la primera intervención, ¿no? De comedor escolar, de transporte, de tareas de conciliación y por supuesto la educación infantil 0-3, nosotros decimos que es educación porque estamos absolutamente convencidos, ¿no? De que tenga ese componente educativo, pero hay una parte que es un servicio y no es el servicio educativo que también tiene ese componente social. Nosotros lo hemos distinguido. De hecho, todavía hay algunas comunidades autónomas donde la educación infantil forma parte de las consejerías de familia o de los servicios sociales, ¿no? Porque no tienen ese concepto educativo que nosotros defendemos. Pero al incorporar el sistema educativo no deja de tener también ese servicio de prestación social, ¿no? De conciliación, de cuidados hasta la infancia, porque evidentemente hay centros en los que ya los niños están desde los 5 años, que son bebés, ¿no? Y bueno, ya las que yo creo que ya está. Ángel me ha pedido un segundo para acabar de cerrar. Sí, es que se me ha olvidado. Antes, como yo por aquí decía, hablaba, remachaba la comunidad autónoma de Murcia. Sí, mirad, os he comentado hace un momento que el lunes presentamos este documento que es el análisis de desarrollo de los servicios sociales en España.
Sabéis que en España los servicios sociales son competencia autonómica. Sí. ¿Cuáles diréis que son las 3 comunidades autónomas que sacan peor nota de todo el territorio español? Por este orden. Cantabria, Murcia y Madrid. ¿Por este orden? Sí. Eso os da idea que sí. Me ha recordado cuando decía... Sí, la doctrina. Pues efectivamente. La doctrina. Es demasiado. Javier, ¿quieres? Perfecto, pues sobre el comentario sobre salud mental y el análisis de las causas, a ver, está claro que una cosa son los servicios de urgencia y otra cosa son los capítulos de salud mental comunitaria, en la cual la continuidad de cuidados y el poder dar una atención que sea lo más continuada en el tiempo es lo que permite poder abordar y actuar. En el ámbito de la salud mental hay una singularidad, y muchas veces las causas de las causas hunden sus raíces en cosas que exceden las competencias del sistema sanitario, ¿no? Por ejemplo, hay un ámbito muy claro donde hay mucha causa de las causas del sufrimiento psíquico, que es, por ejemplo, el ámbito laboral, ¿no? Y se sabe mucho que las condiciones de trabajo y las relaciones que se producen en el ámbito laboral en muchas ocasiones son un elemento de generación de malestar psíquico. La semana pasada la vicepresidenta segunda y la ministra de Sanidad presentaban una hoja de ruta sobre la interacción, la intersección entre trabajo y salud mental, la cual se está trabajando, por ejemplo, se está trabajando en un sistema de vigilancia epidemiológica para que cuando un profesional tiene sospecha de que el sufrimiento psíquico, el trastorno de salud mental, tiene una causa laboral, lo pueda notificar, de manera que si de repente se observa que hay una relación de casos de sufrimiento psíquico en una empresa X, la inspección de trabajo pueda entrar a actuar en hacer una revisión en ese centro, ¿no? Una forma de unir la tradición clásica de la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles con los problemas de salud mental vinculados con el ámbito laboral, ¿no? En el ámbito educativo también se está trabajando, porque uno de los ámbitos donde ahora mismo se genera una mayor preocupación, y de hecho creo que la próxima semana presentamos justamente un documento sobre salud mental e infancia que tiene mucho que ver con la interacción con el ámbito educativo, ¿no? Sobre lo que comentabas del sistema de cuidados, aquí hay siempre un eterno dilema sobre integración sociosanitaria o coordinación sociosanitaria, ¿no? La realidad es que ahora mismo hay experiencias concretas de coordinación concretas, pero que nunca son como totales, por decirlo de alguna manera. Llevamos unos meses trabajando en el Ministerio de Derechos Sociales justamente en la elaboración de una especie de marco de coordinación sociosanitaria que, por un lado, identifique cuáles son las experiencias que ya se están produciendo. Hace unos meses, por ejemplo, se presentaba la estrategia de desinstitucionalización, en la que participó, liderada por el Ministerio de Derechos Sociales, pero participó también Igualdad, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Sanidad, justamente con la idea de venimos de un marco muy basado en los cuidados de la universidad, o bien en el sistema sanitario, o bien en una institución, y tenemos que intentar domiciliar los cuidados. Pero ese sistema de cuidados, en cierto modo, ya se está produciendo. Todo lo que se generó a partir de la aprobación de la ley de dependencia y autonomía personal, que en muchas ocasiones el apellido de autonomía es justamente lo que se olvida, los segundos apellidos, el apellido materno, anteriormente materno, porque ya el segundo apellido no es materno, el segundo apellido de mi hija es el mío. Pero el segundo apellido siempre es el que se queda más olvidado, ¿no? Pero es lo que ha ido construyendo, por decirlo de alguna forma, una especie de sistema dual, que es el de la atención al domicilio y el de la atención en centros residenciales, dentro de las restaurantes, etc. Yo creo que a donde tenemos que avanzar en el primer paso es al ámbito de la coordinación. Ahora mismo, la realidad es que las personas que están en un centro sociosanitario, en términos generales, por ejemplo, los que tienen que ver con cuidados sanitarios, tienen menos derechos. Tienen menos derechos porque no son visitados en domicilio en muchas ocasiones, en muchas comunidades autónomas, como por ejemplo los pacientes que sí que viven en sus casas, ¿no? Es que hay que ir de la mano con un mayor desarrollo de lo que son los cuidados sanitarios. En muchas ocasiones el problema que hablamos del sistema de cuidados, que claro, el propio concepto de cuidado tiene múltiples significados y múltiples caras, ¿no? Entonces hay cuidado en lo que vienen siendo las actividades básicas, las actividades instrumentales de la vida diaria, pero luego también están los cuidados que están relacionados con la especialización sanitaria, ¿no? El cuidado para la cura de una úlcera no es lo mismo que el cuidado vinculado con el aseo diario, ¿no? Entonces,
Nosotros lo que estamos trabajando es en tejer la coordinación de ambos cuidados para que cuando uno sea necesario y cuando otro sea necesario puedan ser tratados lo más pegado al domicilio del paciente y siempre intentando preservar la autonomía individual para la decisión. Entonces, yo creo que sí que se está tejiendo un sistema de cuidados entendido de manera más clásica, como justamente el sistema universal, etcétera, etcétera, y que en muchas ocasiones además coge paralelismos de algunos de los sistemas que ya están como solidamente montados, que caiga desde la perspectiva de que sea un derecho, que es un derecho aplicable a todas las personas en el momento en que tengan necesidad. Que lo hemos pensado para las personas mayores, pero que muchas ocasiones las necesidades de cuidados continuados en el tiempo se manifiestan en las etapas anteriores de la vida, ¿no? Pero creo que estamos en eso y justamente en lo que es coordinación, a principios del año que viene creo que tendremos alguna. ¿Quieres decir algo más? No puedo, tengo que entrar a esto. Para los profesionales de los servicios sociales, los cuidados es una cuestión transversal a los sistemas de educación. Hay cuidados sanitarios, también el sistema educativo proporciona cuidados, aulas matinales, comedores, y los servicios sociales proporcionamos cuidados. Cuidado con eso, porque ya ha habido quien ha intentado a través de la creación de un espacio sociosanitario desvirtuar el sistema de los servicios sociales. La cuestión no es que el sistema de servicios sociales haga sanidad para los pobres y menesterosos. La solución es que el sistema público de los servicios sociales sea robusto, con un robusto sistema público sanitario y con un sistema público educativo muy robusto, y que efectivamente exista una coordinación entre los tres. No puede ser fagocitar un sistema a otro, porque por ese camino estamos favoreciendo la cultura del concepto de estado de bienestar, pero además favoreciendo económicamente a gente que está esperando poder organizar una residencia con cuidado sanitario, por ejemplo. La pandemia nos ha demostrado que las personas que viven en una residencia tienen derecho a la sanidad, no porque viven en una residencia, sino porque son ciudadanos. Y su vivienda está en la residencia. Y por lo tanto, la atención sanitaria le corresponde al sistema público sanitario. De la equivocación de esto han venido algunos decretos, ¿verdad?, famosos en alguna comunidad autónoma, que han pervertido el funcionamiento de la residencia precisamente en el momento más complejo. Así que mucho cuidado con este tema, porque detrás de la confusión en el totum revolutum de los cuidados hay intereses económicos también. Simplemente por decir que estoy completamente de acuerdo con lo que decía Javier, lo que decía Ángel, ¿no? Porque cada uno dentro de nuestra área somos los más especialistas y los más expertos en nuestra área, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, en educación, me imagino, Javier, que habrá llegado, pues ahora hay demanda de que nos metan en términos escolares. Y yo siempre he defendido que para eso tiene que haber protocolos establecidos con el sistema de salud, y si a alguien le pasa algo, pues rápidamente llama de emergencia, porque evidentemente un enfermero o una enfermera, por mucho que sepa, no es ni médico y no es especialista de todo, entonces tampoco va verdaderamente a solucionar los problemas que puedan surgir en un centro educativo, ¿no? Por lo mismo que si hay un problema de salud mental, pues una enfermera tampoco lo va a poder solucionar, ¿no? Porque el día lo que se tiene que hacer es derivar al especialista que estaría dentro del sistema de salud, ¿no? Por tanto, yo creo que cada uno suelo a su ritmo y cada uno en su área de gestión, que somos los que mejor lo hacemos, mientras pues, un sistema de coordinación entre los distintos sectores que es potente y que además tiene que ser público y que ayude a coordinar y la transferencia entre unos y otros, porque si no al final vamos a reproducir unos sistemas por todos los lados y se pierde eficiencia, eficacia y recursos.